da mucho gusto compartir con ustedes este segmento que tendremos durante algunas semanas, tratando de descubrir aquello que hay en los jóvenes, el corazón del joven que busca ser mejor, que busca formar su carácter, sus valores, sus principios, y que lógicamente hoy es tan importante forjar hombres de bien, jóvenes que tengan la ilusión de llevar un mensaje y al mismo tiempo que sean hombres íntegros, que eso es lo que sin duda queremos. Por eso hoy tenemos invitados especialísimos que nos van a acompañar a lo largo de esta media hora y que podemos compartir con ustedes reflexiones importantísimas, especialmente para ti que eres joven y que buscas respuestas a ti mismo. Por eso hoy tenemos el gusto de tener al padre Nicolás Chigi, legionario de Cristo, compañero, y que pues nos da mucho gusto estar con Gracias, usted. padre. Después tenemos a Otto. Buenas tardes, Otto. Buenas tardes, padre. Después tenemos a Víctor. Buenas tardes, padre. Gracias. Y a Rafa. Muchas gracias, padre. Entonces, con ellos vamos a ir haciendo una especie de conversatorio que nos pueda ilustrar, iluminar sobre la importancia que tiene la formación de los jóvenes. Padre Nicolás, usted que pues está trabajando con estos jóvenes, que trata de orientarlos, trata de llevarles por un camino de crecimiento, de perfección, para que sean hombres de bien y que alaben al Señor. ¿Cuál sería para usted uno de los elementos en la formación de los hombres, independientemente de la espiritual, que usted creería que es importante comentar e inculcar en los jóvenes hoy? Pues yo creo que una de las cosas que siempre ha caracterizado a la humanidad es que el joven tiene mucha energía, tiene mucho impulso y hace cosas grandes. Y desafortunadamente estamos descubriendo que eso se va perdiendo más y más. Que muchas veces los jóvenes como que están tan acostumbrados a estar haciendo casi nada que no existe ese mismo impulso. Entonces, ¿por qué no ir recobrando fuerza ahí? O sea, a mí me ha dado mucho gusto estar hablando con Rafa, con Otto, con Víctor, también con otros jóvenes con los cuales estamos en contacto, y ver ese sed que se va despertando, ese interés, pues cómo me puedo ir formando para ser pues un hombre recio, un hombre pues con grandes deseos. Vemos pues tantos jóvenes que pues parece que casi ni tienen sueños, pero esos jóvenes que sí quieren hacer cosas grandes, pero se preguntan, ¿y cómo me puedo dar las herramientas para ir logrando esos grandes sueños? Entonces, eso es un poco, yo creo que la motivación, por qué estamos buscando ahora, pues ser jóvenes de carácter. Sí, yo creo que hoy vivimos en la cultura, lo que se llama la cultura light, ¿no? Que todo es muy sucedáneo, es muy compensativo, no tiene consistencia. Hoy nos encontramos con jóvenes que les cuesta comprometerse, que les cuesta tomar las riendas de su vida y llevarla. Hay aquí una reflexión que antes de comenzar nuestro conversatorio con ustedes, que dice: la primavera de la vida, todo joven se pregunta, vida, ¿qué me darás? Vida, ¿qué esperas de mí? Y la vida te devuelve la pregunta, como la tierra al campesino, depende de lo que tú me des. Recibirás tanto cuanto trabajes y cosecharás conforme hayas sembrado. Otto, ¿tú cuántos años tienes? 24, padre. 24 años. ¿Eres universitario? ¿Trabajas? Claro, trabajo y estudio. Muy bien, al mismo tiempo. Entonces, tú ya eres un joven, porque no decir que eres un hombre, pero eres un joven que ya está encarando la vida con todos sus desafíos. Para ti, el tema de la formación, como decía el padre Nicolás, la formación del carácter de la persona, ¿qué significa para ti? ¿Qué sería para ti el formar un hombre de carácter? Claro, padre, como usted lo dice, soy un
una persona en camino a formarme. El carácter depende de cómo lo veamos, puede ser muy subjetivo, pero a nosotros como jóvenes nos interesaría saber que el carácter es la toma de decisiones o la perspectiva que nosotros queremos en nuestra vida. Depende del momento en el que estamos desarrollándonos. Por ejemplo, en esta etapa en que algunos estudiábamos, trabajamos, el caso de Víctor, de Rafa, incluso el mío, hay distintos caminos, pero depende de nosotros y del carácter que nosotros nos formemos. Podemos escoger el mejor o dejarnos influenciar y perder ese carácter, o dejar que nos lleve por un camino equivocado. Dependiendo de esto, podría ser que el carácter se adapte a nosotros o se forme por alguna circunstancia. Estos días he estado reflexionando sobre el Barça, perdón, padre Nicolás, yo sé que es un tema espinoso, pero yo estos días he estado cuestionándome sobre el haber ganado el triplete. Yo creo que todos ustedes, no sé si son del Barça o no, vamos a dejar ahora afinidades, pero mi cuestionamiento era cómo un grupo de 12 jóvenes, 13 jóvenes, entre los que 20, 28 años, 27 años, han conseguido ser campeones en 3 ligas diferentes. Para mí eso implica una actitud, una fortaleza para mí también psicológica, porque tener que enfrentar 3 campeonatos y estar en todos queriendo, ¿no? Entonces, Rafa, Víctor, para ti esto de formar el carácter, qué elemento, cuál sería a ti la visión que tú crees que se necesitaría para comenzar a formar este carácter? Pues padre, a mi punto de vista y con el ejemplo que usted pone, considero de que, retomando el ejemplo, que estos jóvenes, este grupo de jóvenes del Barcelona, tuvieron algo que me parece sumamente fundamental a la hora de formar y de forjar el carácter. Que ellos no solamente soñaron con ser campeones, ellos solamente no soñaron, no se imaginaron, no se visualizaron solamente como campeones, sino que trabajaron en función, trabajaron acorde a lograr este objetivo. Porque suena muy bonito decir, sí, yo quiero ganarlo todo, sí, yo quiero pero lo que implica eso. Y ellos lo demostraron a lo largo de la temporada, que tuvieron altos y bajos, pero a pesar de eso, a pesar de esas fallas, a pesar de tantas dudas, tantas críticas, y tanta presión que van teniendo, tanta ¿no? presión, ellos se mantuvieron firmes, ellos lucharon por ese objetivo. Y la vida así, nosotros en los jóvenes, así va a ser. En ocasiones nosotros podemos decir o podemos soñar con que sí, voy a sacar mi carrera, con un perfecto, vamos a hacer un montón de cosas, pero no trabajamos en función de eso. Entonces, o nos dejamos llevar por malas influencias, como que no, copiar, o no, hagamos la tarea a última hora. Pero no, un joven de carácter, un hombre bien formado, un hombre con principios, sabe de que cuando alguien le viene y le dice que actúe de otra manera, que no va acorde a lo que él piensa, actúa y dice, no, eso está mal, yo voy a trabajar en función de lograr mis objetivos. Sí. Entonces, así es. Perfecto, me parece una súper reflexión, porque creo que eso es lo que queremos de este segmento, que ustedes compartan lo que ustedes sienten y que al mismo tiempo lo puedan compartir con aquellos jóvenes que tal vez en este momento no saben lo que quieren, han perdido el entusiasmo, han perdido las ilusiones, porque creo que para llegar a ser campeones, tripletes, para formarle el carácter, se necesita tener ideales. Sí, la verdad, padre, siento que toda la base, pues, en este caso el Barcelona, se basaron mucho en los ideales, en los que ellos querían llegar a conseguir al final de la temporada. Sin embargo, como dijo Víctor, tuvieron una que otra caída durante todo el año, y eso es lo que muchas veces les falta a los jóvenes, que a la primera caída se quieren dar por vencidos, de ya no seguir luchando, y es donde el carácter no se está formando, donde uno tiene falta de carácter, porque nadie dijo que el camino a la meta iba a ser falso. Si le preguntan a cualquier jugador del Barcelona, le va a decir, no, a pesar de todas las caídas, a pesar de que perdimos contra el Real Madrid en la primera vuelta y en la segunda vuelta le ganamos, supieron levantarse de esa derrota, y eso es lo que muchas veces los jóvenes no tenemos. Faltamos de carácter, de decisión y de esos ideales. Sí, yo creo, padre Nicolás, que es una de las cosas que tal vez nosotros, desde el inicio que tuvimos la gracia de ser llamados al Señor,
hemos formado nuestra voluntad, nuestro carácter en torno a un ideal. A usted como sacerdote que ya lleva casi 2 años de ordenado, ¿cuál para usted sería el ideal que todo joven cristiano, o ideales que todo joven cristiano debería tener como plataforma para impulsarse a formar su propio carácter? Pues yo creo que el ideal siempre es Cristo, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar en Jesucristo como Dios, como segunda persona de la Trinidad, pero debemos de recordar, y quizás a mí me gusta más contemplar a Jesucristo pues como hombre, como una persona que siempre se interesaba por los demás, un hombre pues sumamente unido a través de la oración con Dios su Padre, pero también un hombre pues que encarnaba todas las virtudes humanas. Si nosotros pensamos en el carácter específicamente, pues claro que Jesús era un hombre de carácter. Son las cosas que yo busco enfatizar con los jóvenes, de que pues si por un lado es un ideal que nunca vamos a alcanzar, pues no por eso debemos de dejar de intentar. Jesús, un hombre de carácter. Entonces, ¿qué quiere decir? Por una parte, los principios, un poco lo que mencionaba Víctor, lo que mencionaba Rafa en ese tema de tener un ideal. Pues, pero todos tienen los mismos principios en el fútbol, por ejemplo. O sea, los de Barça, igual como los de Real Madrid, igual como los de Juve, querían llegar pues, a ganar. Y todos se entrenaron. Entonces, los principios, pues todos los tienen. Pero ¿qué es lo que separa el campeón del participante? Pues es ese segundo paso, que son los hábitos. Y aquí pues también yo creo que Jesucristo ofrece el mejor ejemplo posible, porque Él, teniendo claros sus principios, a la vez vivía de acuerdo con eso. Incluso podría ser interesante, no sé qué piensa usted, pero preguntar a esos jóvenes la dificultad que tantas veces se presenta. Por un lado, yo tengo mis principios, yo sé que debo de ir a misa el domingo, yo sé cómo me debo de comportar en la U, en el trabajo, en una fiesta, etc. Pero muchas veces es difícil hacer el hábito de comportarme así. Yo creo que como ese divorcio que tantas veces existe, es lo que nos está matando hoy en día. Ustedes que están ahí en el meollo del asunto, ¿no? en la vida. A ver ustedes, ¿qué creen que son estos elementos que hoy, no sé, según lo que ustedes han visto, según la formación que ustedes van teniendo en su propia vida universitaria, profesional, cuáles son aquellas amenazas que hoy ustedes se encuentran en torno a la juventud, en torno a este principio de formar el carácter? ¿Cuáles serían para ustedes elementos que podríamos compartir con nuestros hermanos que nos ven sobre hoy tenemos amenazas, Padre, que no nos dejan realizar aquellos principios, aquellos ideales? ¿Por qué? Porque nos vemos acosados. ¿Cuáles para ustedes serían un poquito esas amenazas? Yo siento que las amenazas principales o las que yo considero que más a los universitarios, a los que empezamos a trabajar, nos atacan son la mediocridad, la falta de ganas, el dejar todo para después, esa frialdad, esa indiferencia a no hacer bien nuestro trabajo, esa, como le dije anteriormente, esa frialdad y ese no trabajar para lograr bien las cosas, sino que irnos siempre por el camino fácil. Siento que son las amenazas que más nos están atacando. Y en torno a, no sé, al trabajo en un joven, que hoy tal vez se les facilitan muchas cosas, que todo tal vez muchas veces es cosas virtuales o cosas, ¿cómo se llama?, a través de tecnológicas. Eso ayuda, colabora, disminuye la capacidad del hombre de cuestionarse, de enfrentarse a retos sobre sí mismo. La verdad, Padre, es un poco complicado porque vivimos en un mundo en donde todo es tan fácil para nosotros. Prácticamente somos una generación que nació con la tecnología, y para mí uno de los principales problemas que estamos enfrentando como jóvenes es la falta de motivación, porque estamos muy enfocados a veces en lo que la gente quiere pensar de nosotros y no en lo que realmente nosotros queremos. Entonces,
el vivir dentro de este mundo nos hace querer ser como otras personas y no distinguir realmente nuestra propia personalidad. Entonces, esto nos conlleva a no tener un carácter propio, que es un poco de lo que todos estábamos hablando. Entonces, y abonando un poco a lo de la tecnología, lo que pasa que es muy fácil ir por el camino equivocado. Estamos de repente estudiando y nos cae al teléfono un mensaje que nos invitan a algún lado, que salgamos o cualquier otra cosa, y rápido dejamos de hacer lo que deberíamos estar haciendo, nuestros deberes o nuestro trabajo. Y esto conlleva a que si tuviéramos un mejor carácter o tuviéramos una decisión firme, pudiéramos decir no y seguir con nuestras actividades. Ustedes son jóvenes, experimentan pues todas estas luchas, todas interiormente querer hacer, pero encontrarse con un ambiente, encontrarse con estas tentaciones que nos van llevando. En tu experiencia, Rafa, ¿qué te ha ayudado a ti? Yo sé, no eres un hombre, o sea, te estás formando, estás cimentando tus principios, tus valores, pero tú, como joven, ¿qué te ha ayudado a ti para ir formando un poco lo que tú eres en torno al carácter? Bueno, antes que nada creo yo que el ser miembro activo de los Legionarios de Cristo me ha ayudado mucho a ponerme metas, o sea, ponerme ideales desde un principio, basados mucho en la oración. La verdad que la oración le va dando carácter y la confianza a uno, a muchas veces decir que no a las cosas, porque el miedo de los jóvenes hoy en día es el no, o sea, es más fácil decir sí que no, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces el Regnum Christi, la oración, eso me ha ayudado a mí a empezar a formar ese carácter, más que todo en el ámbito laboral, donde muchas veces por cuestiones de jefe, presiones laborales, uno tiene que faltar a sus valores o a su carácter para seguir con la moda de que está haciendo toda la gente de la empresa y no poner un alto a las cosas. Y creo que muchas veces es por falta de oración. Falta de oración, tener los principios claros o dudar de los principios, creo que eso, pero en el caso de uno yo creo que es tener esos principios claros, quererlos mantener, quererlos, incluso también decir, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Entonces tiene que haber un respeto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, tenemos un video para que lo puedan ver, leer, escuchar, y ya después continuamos con nuestra reflexión.
Bueno, hemos visto ese sencillo video de un joven que está luchando con la vida, que le está dando golpes a la vida, que tal vez no encuentra la solución para salir adelante y hace algo. A ver, ¿qué les pareció el video? ¿Qué valor humano podríamos encontrar? ¿Qué valor espiritual podríamos encontrar en aquella reflexión que hemos visto? Personalmente me llama mucho la atención cuando reconoce sus errores delante de Jesús, porque todos los hombres somos imperfectos y siempre seguiremos cometiendo errores, pero me parece de una persona de mucho carácter y fiel a Cristo reconocer sus errores y reconocer al mismo tiempo que Él no es nadie para poder cambiarlos, que es un proceso que lleva mucho tiempo, pero que al estar cerca de Cristo puede ser mucho más fácil. Los problemas siempre van a existir, como lo veíamos en el video, y podemos estar cansados, como al principio, que veíamos que era una constante lucha, como usted decía, Padre, pero que al final, estando en la mano de Él, puede ser un camino tormentoso, pero que sabemos que Él nos acompañará siempre. Muy bien. A ver, Rafa, tú hablas de la oración. ¿Qué te pareció este tema en torno a lo que hemos visto? Bueno, la verdad, para mí, o sea, hizo él lo correcto. O sea, lo primero que fue a buscar fue a Dios. Ahí es donde es el primer valor, reconocerse a uno mismo, reconocer sabiendo que está cometiendo un error y después pedirle a Dios. Y luego algo que me llamó mucho la atención fue la humildad que él ocupa y le pide a Dios: Dios, sé tú quien escoja qué pecados eliminar de mí para luego yo trabajar en ellos. Y muchas veces es lo que los jóvenes faltamos, tanto de carácter como de humildad. Y la humildad no solo es arrodillarse y que le pasen encima a uno. La humildad viene también en aceptar que uno se ha equivocado, y esa aceptación va formando carácter. Todo, cuando él le comienza a pedir a Dios que le cambie, todo ese reconocimiento ya es comenzar a formar carácter. Muy bien. Buenas reflexiones, Víctor. ¿A ti qué te pareció el video? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Yo lo que rescato, al igual que Rafa y al igual que Otto, es ese énfasis y ese abandono que tuvo él en la oración. El decir de que solo con sus fuerzas, o sea, que sus fuerzas le eran insuficientes, que él solo no podía. Y el tener esa humildad, como dijo Rafa, de aceptar y decirle: Dios, te entrego esto, quítame tú lo que no sea tu agrado, lo que me impida ser tu reflejo para los demás hombres, y así yo poder corregir y poder seguir siguiendo tu mandato de dar a todo el mundo tu palabra, tu amor. Entonces esa virtud del abandono y la humildad es algo que a mí me encanta. Y creo que son elementos importantes en la formación de un hombre. Un hombre que tiene que ir adquiriendo esa capacidad de forjar en sí el carácter, ¿no? Qué diferente hubiese sido ese joven que ante un problema que le está dando golpes a la vida sin saber a qué, ¿no? Se queda tirado. Que muchas veces esa es como que la primera inclinación, la primera actitud. Ya no hay por qué luchar, ya no hay para qué luchar. Y ese hombre habrá entrado en un momento de duda, de cuestionarse: ¿vale la pena luchar? ¿Vale la pena salir adelante? ¿Vale la pena levantarme o quedarme ahí? A ver qué pasa. Entonces, lo primero que hace ese joven es: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué tengo que hacer? Dame tú la gracia de vencer, cambiar, superar esos defectos que hoy en día para mí son un obstáculo para ser un hombre. Entonces, yo no sé cuáles son esos defectos porque tal vez no los conozco. Sé tú el que me ilumine para poder yo descubrir esos defectos. Sé tú el que me vaya indicando el camino para que yo, descubriendo cuáles son aquello que me deja tirado, que no me deja ser, yo lo pueda vencer. Padre Nicolás, usted es un formador. ¿Cuál es la importancia de que un joven toque puertas? ¿Qué puertas puede tocar un joven para descubrir esos defectos? Para que junto a Dios pueda visualizar cuáles son aquellos elementos que están siendo un obstáculo para su crecimiento personal. Gracias, Padre. Pues yo creo que es importante, igual como es importante para un sacerdote, para papás, para maestros, reconocerse formadores, pues hombres, mujeres que han recibido un llamado de Dios para ir ayudando a los jóvenes que vienen encomendados.
pues también es importante para el joven entender que tengo que formar. Muchas veces, yo creo que todos tenemos la tendencia, todos recordamos la propia adolescencia y pensamos que ya lo sabemos todo, que ya podemos decidir por nosotros mismos. Si preguntáramos a los jóvenes de aquí, seguramente en algún momento han tenido alguna otra discusión con sus papás, a qué hora debo de llegar, o si llegué muy tarde o no. O cómo tengo que llegar. Son cosas que pasan, ¿verdad? ¿Qué pasa, no? Entonces, pero es importante saber, pues soy joven, entonces estoy adquiriendo hábitos, estoy adquiriendo mis propios principios, estoy decidiendo cómo yo quiero actuar, pero todavía necesito esa ayuda de formación. Yo creo que usted y yo también, pues ya como sacerdotes, también tenemos nuestros formadores, esas puertas que tocamos. Para el joven yo creo que siempre va a ser, en primer lugar, los propios papás. Son los que tienen, pues, de Dios la vocación de formar a sus hijos, que van buscando infundir en ellos las virtudes que les pueden sostener en la vida. Pues luego, pues alguien en la iglesia... Perdón, la gracia de Estado que tienen los papás. Si ellos han recibido de Dios la encomienda de un hijo, ellos tienen la sabiduría, tienen la gracia de poder acompañar, indicar, corregir cuando es necesario, ¿no es cierto? Exactamente. Y luego, pues ir identificando también otros adultos en mi vida que me pueden ayudar. Entonces, yo puedo recordar la propia juventud y pensar de algunos hombres que realmente para mí ejemplificaban muchísimo lo que es ser hombre. Y porque podemos hacer una lista de virtudes, una lista de características que debe de tener cualquier hombre, pero eso lo aprendemos sobre todo en el ejemplo. Entonces debo de ir viendo quiénes son las personas, como quién quiero ser. Y aquí también, o sea, yo creo que los jóvenes ya están en una edad en que no simplemente el jugador de fútbol que más me llama la atención, porque él puede ser modelo, pero en una parte pues muy pequeña de mi vida, cómo jugar fútbol. Pero debo de estar buscando hombres que ejemplifican pues cómo debo de vivir mi fe, cómo debo de vivir pues mi relación con mi esposa, cómo debo de estar manejando a mis hijos, cómo debo actuar con mis amigos, cómo debo de ser en el trabajo. Entonces ir buscando pues estos hombres y esas mujeres que nos pueden servir de ejemplo. Y luego cuando nos encontramos en algún callejón, alguna dificultad, que tengamos la confianza de preguntarles, mira, me encuentro en esta situación, ¿cómo hago para salir? Yo creo que es muy importante esa capacidad de tener a alguien o a alguien en el camino. Están los directores espirituales, el confesor. Creo que también la confesión es un lugar donde uno, reconociendo sus faltas, poniéndose las manos de Dios, les da un impulso para crecer, para mejorarse, para tener esa humildad de decir, he fallado aquí, Señor, dame la gracia para poder superarme. Un consejo que uno pide a un amigo, a un sacerdote, a los papás, todos son como que elementos que van formando parte de esa necesidad que todo un joven, si quiere realmente formarse, quiere crecer en el carácter, quiere ser un hombre de bien, tiene que ser, porque como dice por ahí, nadie es un buen juez de su propia causa. Entonces cuando uno quiere cocinarse la propia vida y quiere ser uno, el artífice, el protagonista, ¿no? El que aprende la luz, el que apaga la luz, el que abre la puerta, el que cierra la puerta y lo quiere hacer todo, lógicamente llega un momento en que se mete en un callejón sin salida, que es su propio ego, su propio yo. Entonces para formar el carácter hay que salir. Y esto pues creo que es un poco lo que podemos concluir. El hombre de carácter es un hombre que tiene ideales, que no solamente los tiene como teoría, sino que busca vivirlos y que se apoya de instrumentos, de personas que quieran realmente crear una generación que realmente tenga valores y principios y que los transmita. Muy bien, mis queridos jóvenes, ha llegado el momento. Me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta reflexión y comenzar pues este segmento que, si Dios quiere, estaremos pues semana a semana durante un mes y medio compartiendo con ustedes, y que realmente pues sea de mucho beneficio para sus vidas y para sus corazones. Que Dios les bendiga. Si quieren, nos vamos con la bendición para que el Señor nos acompañe a lo largo del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus corazones y permanezca para siempre. Que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias. Padre. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena.